Bueno, en este último video sobre nuestro pequeño tutorial para manejar Git en conjunto con otras herramientas como GitHub y SourceTree, vamos a ver un proceso un poquito más avanzado más allá del pull, commit, push. Y está referenciado más que todo con saber cómo funcionan las ramas y cómo manejar los problemas de merge, es decir, los problemas que ocurren cuando más de una persona hace cambios en los mismos lugares de un código específicamente. Entonces vamos a ver esos elementos en particular a continuación. Este escenario suele ser típico, en especial cuando uno a veces se desordena con el orden en el que hace pull y hace commit y después hace push. Supongamos que tengo un montón de cambios aquí en mi computador que no están en ningún otro lado. Yo tengo esta nueva línea de código y tengo que traerme la información que está del repositorio para poder seguir trabajando, o porque empecé a trabajar primero pero hay algo nuevo que esperaba que mis compañeros hicieran, ya está en el repositorio y me lo traigo con un pull. Entonces con estos elementos acá, primero que todo nos damos cuenta que hay cambios, y si intento hacer pull, me va a fallar el asunto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí al momento de hacer pull? Que detectó que hay cambios en el repositorio que no coinciden con mis cambios, es decir, hay cambios en conflictos de interés. Lo más típico suele ser que la misma línea de código la modificaron dos personas diferentes y tienen cambios diferentes, no dicen exactamente lo mismo. Entonces, el proceso de hacer pull con cambios en mi computador no se puede hacer, o la gran mayoría de herramientas visuales como SourceTree no van a dejar hacerlos. Entonces, wow, ahí tenemos un problema un poco complicado. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, lo primero que SourceTree nos va a decir es como, hey, usted tiene cambios en su repositorio, por favor, hágales pull. Entonces, bueno, está bien, hagamos cambios, hagámosle por lo menos el commit a mis cambios. Entonces, stage all y le hacemos el commit. Nuevos cambios. Commit. Entonces, listo, ya no tengo cambios pendientes, mi repositorio local está al día. En esta posición sí me va a dejar hacer cosas. Como estoy conectado con GitHub, SourceTree muy amablemente me advierte de estas cosas. Me está diciendo, hey, a usted le hace falta un push, pero mire que también hay un pull. Entonces tenga cuidado. Lo mejor es que si uno le faltan pulls, no haga push hasta que uno no resuelva los problemas, o si no puede causar serios daños en el proyecto. Entonces lo primero es hacer pull. En el momento de hacer pull, me va a decir que el mensaje favorito de todos los programadores, lo que saca canas y vuelve calva a la gente, tenemos conflictos de merge. ¿Qué significa conflictos de merge? Merge es otra palabra clave de Git que significa tratar de fusionar dos repositorios. En este caso está tratando de fusionar mi repositorio local con el repositorio remoto. Git en general hace su mejor esfuerzo de fusionar las cosas. Por ejemplo, si en la línea 1 yo escribí algo y mi compañero en la línea 2 escribió otra cosa, va a tratar de fusionar en un mismo archivo eso con lo que yo puse en la línea 1 y con lo que mi compañero puso en la línea 2. En esos casos el merge sería exitoso. Pero para ser sinceros, la gran mayoría de las veces lo que ocurre es que yo escribí algo en la línea 1 y mi amigo escribió otra cosa diferente también en la línea 1. Eso es un conflicto de merge y hay que tratar de solucionarlo. No hay formas mágicas de solucionar conflictos de merge. SourceTree en particular lo que hace, o Git en general desde hace un buen rato, lo que hace es que va a crear un nuevo archivo en donde nos va a señalar dónde están todos los conflictos de merge. Se ve más o menos así. SourceTree primero nos va a advertir cuáles son los archivos que tienen conflictos de merge. Se van a ver por este signo de admiración naranja. Entonces, ese script tengo que tratar de arreglarlo. ¿Cómo lo arreglo? La única forma es de hacerlo manualmente. Entonces, si abro ese script en donde sea que esté trabajando con él, voy a darme cuenta que Git me inyectó un montón de código y obviamente hizo que este script quedara completamente inutilizable. No, hay que arreglarlo de alguna manera. Esto funciona muy bien con archivos de texto, con archivos de código. Cuando estamos hablando de cosas binarias, como por ejemplo imágenes o assets en Unity, por ejemplo, aquí es donde ya Git empieza a fallar considerablemente y no hay forma alguna de resolver esos conflictos de merge. Entonces esto funciona muy bien con código o con texto, no tanto con otro tipo de archivos. Pero si se dan cuenta, es difícil no darse cuenta en dónde fue que Git inyectó el código. Me está diciendo, hey, alguien puso esta línea de código, en específico el repositorio
remoto, la cabeza del repositorio remoto, yo descargué de ese repositorio remoto esto de acá, y este commit en particular tiene esta otra opción de aquí. Entonces me está mostrando todas las posibles opciones. Aquí está chévere porque solo hay una línea de código que está en conflicto y podemos verlas como par en par. Siempre van a estar separadas por estos iguales de acá, pero pues si son bloques bastante grandes de código los que difieren, pues esto puede tornarse un poco más complicado de modificar. Aquí lo que hay que hacer es elegir, bueno, y cuál de las dos líneas de código se supone que tienen que ir ahí, ¿listo? Tal vez sean las dos, tal vez sea una combinación de ambas, o tal vez alguien estaba trabajando antes en esto y no se enteró de cuál era la forma correcta de hacerlo. Entonces, estamos en medio del 2020, así que yo creería que la primera es la correcta. Hay que arreglar el script. Eso es lo único que podemos hacer. A veces Git es capaz de hacer estos arreglos solito, muchas veces los arreglos son fáciles, muchas otras veces los arreglos son complejos. Al momento de fusionar trabajos, siempre hay que tener en cuenta que una buena cantidad de tiempo se puede ir en resolver conflictos de merge. Tantas veces que muchas veces es tarea de un miembro específico del equipo hacer este tipo de arreglos de fusiones, porque es que suele tomar tiempo y suele ser complicado, así que hay que tenerlo en cuenta al momento de planificar el tiempo que nosotros nos estamos demorando en hacer un proyecto. Cuando ya hemos corregido el proyecto como tal, guardamos y nos vamos a dar cuenta que los cambios que ya hicimos podemos reportarlos y hacer el commit correspondiente. ¿Listo? Entonces podemos decirle, bueno, Git automáticamente nos pone una lista de las cosas que tuvieron conflicto y diciendo, hey, este commit específicamente está pensado para hacer un arreglo de merge. Pueden dejar el mensaje que está ahí, pero muy probablemente va a ser bastante disruptivo con otros tipos de mensaje, pero sí es una buena idea que en el mensaje uno mismo diga que este commit, su propósito es solucionar problemas de merge. Entonces, se solucionan problemas de merge con el script. Teniendo eso ya listo, le podemos decir que commit, y con el commit ya en nuestras manos, podemos hacer push. Y acá podemos ver otra de las facetas bonitas de SourceTree, y es que nos muestran dónde están todos esos conflictos. Acá podemos ver como la historia de lo que pasó. En este punto de acá se hizo un commit en donde todo el mundo estaba bien. Aquí hay un arreglo local. Si se dan cuenta, es como otra ramita diferente, como que hey, el repositorio en algún momento tenía esto, pero resulta que se bajó del repositorio remoto esto de acá, ¿sí? Estas dos cosas no coincidían, alguien hizo mágicamente, metió la mano, hizo el merge y ahora en repositorio general se encuentra acá, de tal manera que todos los cambios que se reportaron acá ya volvieron a juntarse. ¿Sí? Entonces este tipo de figuritas son bastante buenas para enterarnos qué fue lo que pasó en el repositorio y el estado del repositorio. Entonces en general esos son los problemas de merge, y en general es una cuestión simplemente de revisar con cuidado todos los scripts que tuvieron problemas y arreglarlos manualmente. Es lo único que se puede hacer. Trabajar como les acabo de mostrar con ese flujo de trabajo dentro de la rama main es completamente posible, y si desean hacerlo no hay ningún problema, aunque no es la forma más convencional ni tampoco la forma más elegante de hacerlo. Todo el mundo trabajando sobre la rama main, es mucho más probable de que alguien dañe algo y eso en repercusión dañe el trabajo de absolutamente todo el mundo. Entonces, para aislar un poquito más el trabajo de la gente y también un poco más parecido a lo que se hacen en proyectos de desarrollo de verdad, lo normal es que la rama main no la toca nadie, es sagrada, solamente la toca una persona en específico, o solo se toca en un momento en específico del desarrollo, cuando todo ya está terminado. Lo normal es que de la rama main, que inicialmente va a contener el proyecto base con la arquitectura base y todo vacío y listo para empezar a trabajar, se separan varias ramas. Las ramas pueden manejarse de diferente manera. Lo más típico es darle una rama como a cada desarrollador o a cada subgrupo de trabajo.
aunque también se suele hacer ramas por funcionalidades o ramas por puntos que desarrollar del proyecto. La verdad no es tan importante. Lo importante es que las ramas son una copia de la rama principal. Esa copia uno puede empezar a trabajar sobre ella y Git es capaz de llevar la cuenta de qué está pasando en esa rama igualito que como lo hemos estado viendo actualmente, solo que únicamente en esa rama. Las otras no se enteran de lo que está pasando. Uno puede seguir haciendo pull, commit y push en una rama todo lo que uno quiera y las otras no se enteran. ¿Cuál es la idea? La idea es que eventualmente cuando una rama ya terminó todo su trabajo, se fusione esa rama con la principal, de tal manera que en la principal de a pocos vaya quedando el trabajo final. Al finalizar todo el proyecto vuelve a quedar una única rama, la main, y esa contiene el trabajo de todo el mundo. Y pues en algún momento cuando se están fusionando las cosas, alguien tiene que ponerse en el trabajo de arreglar todos los conflictos de merge que salgan. Pero es una forma más organizada de hacerlo y nos permite tener un poco más de control de qué se está agregando al proyecto y por ejemplo si algo falla sabemos que falló después de que se agregó algo específico, por tanto el error probablemente está ahí. Ese proceso se llama proceso de integración y cuando estén viendo ingeniería de software se acordarán un poco más de mí. ¿Cómo se hace para crear ramas? Las ramas se pueden crear desde el repositorio remoto en GitHub o desde el repositorio local. En general y en especial utilizando SourceTree se me hace que es un poco más fácil crear la rama localmente y comentarle al repositorio remoto que existe una nueva rama que al revés, crear la rama en el remoto y tratar de bajarla acá específicamente con SourceTree es un poco complicado y no es tan transparente como otras operaciones. Entonces hagámoslo de esta manera, creemos la rama acá en SourceTree en el repositorio local y después le comunicamos al repositorio remoto que existe una nueva rama. ¿Cómo se hace eso entonces? Lo primero es entonces crear la rama en el repositorio local. El remoto todavía no se ha enterado de nada. Entonces nos paramos en la rama main o incluso podríamos pararnos en alguno de los commits en específico y crear la rama desde ahí. Desde este punto de creación del proyecto, crear una rama. Eso también se puede hacer, pero hagámoslo desde el estado actual de la rama main. Nos vamos a branch y aquí creamos la nueva rama. La voy a llamar Sebastián. Si uno quisiera, aquí podría seleccionar el commit específico desde donde uno quiere crear la nueva rama. Y también es buena idea tener seleccionado esta opción de acá, Checkout New Branch. Le decimos crear. Y ya tenemos la nueva rama, lo más de bonito aquí. La palabra checkout también es un proceso importante de toda la biblioteca de Git de palabras y significa cambiar de rama. En este mismo instante estamos en la rama Sebastián. Esto significa que todos los archivos y todo lo que hagamos en este mismo instante, y si llegáramos a set commit, lo haríamos a la rama Sebastián. Sabemos en cuál rama estamos por este circulito de acá. Es más, si nosotros vamos a el repositorio físicamente en el computador, todo esto de acá pertenece en este mismo instante a la rama Sebastián. Si yo hiciera esto, que es hacer checkout a la otra rama, y me voy acá, estos archivos de acá ya no son de los de la rama Sebastián, ahora son los de la rama main. ¿Cómo funciona eso? No tengo ni idea, es magia chocarrera que hace Git. Pero básicamente estos son una copia de los archivos de la rama main. Ahora son los de la rama Sebastián. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Tengan mucho cuidado de en qué rama están trabajando y que en efecto están haciendo los cambios en donde creen que están haciendo los cambios. Si tenemos la rama aquí local, podríamos hacer todos los cambios que nosotros queramos, pero actualmente el repositorio remoto no tiene ni idea que esta rama existe. Hay que contarlo. Eso se lo podemos contar con un push. Entonces le decimos push. Y aquí tenemos que trabajar con un poquito de las opciones que hay acá. Cuando SourceTree detecta que hay varias ramas, en la menú del push nos permite dar la opción de cuáles ramas queremos hacer el proceso de push y en dónde en el repositorio remoto queremos hacerlo. El pull también funciona de la misma manera.
Entonces lo que yo quiero decirle es, quiero hacer push de la rama Sebastián, no de la rama Main. Y quiero mandarla, si se dan cuenta, acá me da la opción o de mandarlo a la rama Main, lo cual es completamente viable. Hago un montón de push acá en mi rama, de cambios acá en mi rama, y al hacerle push en la remota se lo hago a la Main. Básicamente estaríamos tratando como de fusionar las dos ramas. No es lo que queremos hacer. Se puede hacer, pero no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es decirle, hey, por favor, créeme una nueva rama allá en el remoto llamada también Sebastián. La buena idea de que ambas ramas se llamen exactamente igual para no confundirse en el futuro. Entonces, con esto seleccionado podemos decirle push y eventualmente va a crear todos los nuevos elementos en el repositorio remoto en la nueva rama. Entonces, si se dan cuenta, aparecieron más cosas acá. Ahora está Sebastián, que es la rama local, y Origin/Sebastián, que es la rama, pero en el remoto. Entonces ya acá hay un montón de etiquetas. 5 personas trabajando en el proyecto. Es completamente viable tener un montón de etiquetas acá por commit para saber quién está en qué lado. Es una posibilidad, así que hay que irse acostumbrando. Si nos devolvemos a GitHub, entonces vamos a encontrar que si nos ponemos en la sección de código de nuestro repositorio, aquí en este botoncito podemos controlar qué ramas estamos viendo. Si se dan cuenta, acá dice, hay 2 ramas en este repositorio. Usted está viendo en este mismo instante la rama main, pero pues si lo selecciono, puedo darme cuenta que aquí ahora está la rama Sebastián. Si la selecciono, ahora me va a mostrar todo lo que está en la rama Sebastián y ya podemos trabajar con eso. Entonces, al tener ramas, podemos seguir trabajando con el mismo procedimiento que trabajamos todo este tiempo, haciendo primero pull, después commit, después push. Cuando las ramas son individuales por cada uno de los miembros del equipo de trabajo, el proceso de hacer pull y de hacer push se vuelve muchísimo más sencillo porque uno es dueño absoluto de esa rama. El asunto se viene cuando una rama ya terminó de trabajar, ya no hay nada más que hacer en esa rama y queremos fusionarla con el main. Al momento de hacer la fusión se puede hacer de muchas maneras. Una forma fácil de hacerla, o pues la forma ideal de hacerla sería con el comando merge, pero tengan en cuenta que el comando merge hace desaparecer una de las ramas. Si quieren que la rama desaparezca completamente, se puede utilizar el comando merge y ahí están el paso a paso de cómo se hace. Pero muchas veces uno no quiere que la rama desaparezca, no quiere que siga existiendo para pues seguir trabajando tal vez en el futuro o en otra iteración del proyecto. Otra forma de actualizar la rama master con lo que tengamos en la rama local es lo que les mostré dentro de hace un rato. Es decir, quiero que en la rama, lo que haya en la rama Sebastián ahora se vuelva parte de la rama main. Esto hace que la rama siga existiendo, no la desaparece como el merge. Entonces están las dos opciones, o desaparece la rama completamente o utilizar esta forma de hacer push. Lo importante aquí es que la rama main esté siempre más abajo que la rama local, es decir, que la rama local sea la que tiene más cambios. Si ese no es el caso, toca primero actualizar la rama local, hacer todos los cambios que uno quiere hacer y ahí sí hacerle push a la rama main. Este es el procedimiento normal de trabajo. Se pueden hacer muchísimas otras cosas con Git, pero en general estos pasos de pull, commit, push son lo suficientes como para manejar un proyecto entre varias personas. Entonces, espero que los videos hayan sido de su agrado y también de su utilidad.